Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para otro vídeo lleno de chisme jugoso y toda la información que necesitan. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un tema que está que arde. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, el romance que aparentemente ya no se esconde más. Hande y Kerem pillados, romance confirmado, ya no se esconden más. Ese es el chisme que vamos a desentrañar hoy. Para los que son nuevos por aquí, o tal vez no estén tan al día con el mundo de las series turcas y las celebridades, les cuento rápidamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son guapísimos, talentosísimos y protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air. Y como suele pasar en estas historias de amor en la pantalla, los rumores de romance en la vida real no tardaron en surgir. Desde el principio, la química entre ellos en la serie era innegable. Saltaba a la vista. Ya saben, esas miradas, esas sonrisas, esos roces, todo indicaba algo más. Y claro, los fans, como buenos detectives, empezaron a investigar, a analizar cada foto, cada publicación en redes sociales, a seguirles los pasos, y las pruebas empezaron a acumularse. Al principio, como suele ocurrir, ellos negaban o esquivaban las preguntas. Somos amigos, somos compañeros de trabajo, decían. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Y bueno, en este caso, el río sonaba a romance a todo volumen. Lo que vamos a hacer hoy es repasar toda la historia, desde el inicio de los rumores hasta las últimas noticias que confirman, aparentemente, que su romance es una realidad. Vamos a analizar las pruebas, las fotos, las declaraciones, los gestos, y vamos a ver cómo ha evolucionado esta relación a lo largo del tiempo. Así que si son fans de Hande y Kerem, si les gusta el chisme, si les encanta el mundo de las series turcas, este vídeo es para ustedes. Pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán lo último en chismes, noticias y análisis del mundo de las series turcas y las celebridades. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ya. Empecemos. Todo comenzó por supuesto con Love is in the Air. La serie, que fue un bombazo a nivel mundial, no solo catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, sino que también creó una conexión muy especial entre ellos. Durante las grabaciones, la química era evidente. Se les veía muy cercanos, se reían mucho juntos, se apoyaban mutuamente. Y como les decía a los fans con sus instintos de Sherlock Holmes, no tardaron en notar que algo más estaba pasando. Las primeras pistas, digamos, fueron las publicaciones en redes sociales. Fotos donde se les veía juntos fuera del set, comentarios cariñosos, emojis sospechosos. Todo esto alimentaba los rumores. Luego empezaron a aparecer en eventos juntos, lo que era un gran paso, porque era una confirmación indirecta de que estaban, al menos, pasando tiempo juntos fuera del trabajo. Los paparazzi, por supuesto, no se hicieron esperar. Empezaron a acechar a la pareja, a seguirlos a todas partes, esperando la foto que lo confirmara todo. Y bueno, las fotos llegaron. Fotos de ellos tomados de la mano, abrazados, besándose, ya no había duda. Era oficial, Hande y Kerem estaban juntos. Pero ¿cómo reaccionaron ellos? Al principio, como les decía, fueron muy cautos. No hacían declaraciones oficiales, pero tampoco negaban rotundamente. Optaban por la discreción, por no hablar demasiado del tema. Pero poco a poco fueron dejando caer algunas pistas, algunos guiños. Por ejemplo, en entrevistas, cuando les preguntaban sobre su relación, respondían con sonrisas, con miradas cómplices, con evasivas que al final eran más reveladoras que cualquier declaración. Y en sus redes sociales seguían publicando fotos juntos, dedicándose mensajes especiales, demostrando que su relación era, al menos, muy cercana. Pero lo importante aquí es que se fueron abriendo. Comenzaron a aceptar que estaban juntos, sin necesidad de gritarlo a los cuatro vientos. Y creo que eso es muy valioso. Luego llegaron los viajes. ¡Ay, los viajes! Los viajes son la confirmación definitiva, ¿verdad? Ver a Hande y Kerem viajando juntos, disfrutando de unas vacaciones románticas, era la prueba definitiva.
Se les vio en las Maldivas, en Italia, en Estados Unidos, en lugares paradisíacos. Y claro, las fotos y los vídeos que compartían en sus redes sociales eran espectaculares. Playas de arena blanca, aguas cristalinas, puestas de sol increíbles, todo parecía sacado de una película romántica. Y ellos, felices y enamorados, compartiendo esos momentos especiales. Pero, ¿qué hacía que su química fuera tan especial? ¿Qué era lo que los unía tanto? Bueno, además de su evidente atractivo físico, Hande y Kerem compartían algo muy importante, una gran complicidad. Se entendían con una mirada, se reían de los mismos chistes, se apoyaban en los momentos difíciles. Y esa complicidad, esa conexión, era lo que los hacía una pareja tan especial. Un factor clave en el éxito de Love is in the Air fue, sin duda, la química entre Hande y Kerem. Y esa química que traspasaba la pantalla, era real. Se notaba en cada escena, en cada gesto, en cada mirada. Era algo que no se podía fingir, algo que surgía de forma natural. Y los fans, por supuesto, se enamoraron de esa química, de esa conexión. Después del éxito de Love is in the Air, Hande y Kerem se convirtieron en dos de las estrellas más cotizadas de Turquía. Ambos recibieron propuestas para protagonizar nuevas series, para participar en campañas publicitarias, para asistir a eventos importantes. Y a pesar de su apretada agenda, siempre encontraban tiempo para estar juntos. Otro detalle importante que debemos mencionar es el apoyo mutuo. Hande y Kerem siempre se han apoyado en sus proyectos profesionales. Se han mostrado su cariño y admiración públicamente, tanto en las redes sociales como en entrevistas. Y eso es algo muy bonito de ver. Demuestra que no solo son pareja, sino también amigos y compañeros de vida. Hande, por ejemplo, ha estado presente en los estrenos de las películas de Kerem, lo ha acompañado en eventos importantes, lo ha felicitado públicamente por sus éxitos. Y Kerem, por su parte, ha hecho lo mismo con Hande. La ha apoyado en sus proyectos, la ha animado en los momentos difíciles, ha celebrado sus logros. Y esa conexión, ese apoyo incondicional, es lo que hace que su relación sea tan sólida. Y llegamos a las últimas noticias, a las que en principio confirman que ya no se esconden más. Han sido vistos juntos en lugares públicos sin intentar ocultarse, sin tratar de evitar a los paparazzi. Se les ve tomados de la mano, abrazados, besándose, como cualquier otra pareja que está enamorada. Y eso es genial. Porque al final, lo importante es que ellos sean felices y que puedan vivir su amor libremente sin tener que esconderse. También han hecho declaraciones más abiertas, menos evasivas. Aunque no han dado una confirmación rotunda, sus palabras y sus gestos dejan claro que están juntos y que están muy felices. Y eso es lo que importa. En entrevistas recientes, se les ha preguntado directamente sobre su relación. Y aunque no han dado una respuesta explícita, sus sonrisas, sus miradas cómplices y sus evasivas con humor han sido más que suficientes para confirmar lo que todos sospechábamos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron a Hande cómo se sentía al respecto de los rumores sobre su relación con Kerem. Ella, con una sonrisa radiante, respondió: «Es muy bonito que la gente se preocupe por nosotros, que se interese por nuestra felicidad». Y Kerem, por su parte, en otra entrevista, dijo: «Hande es una persona maravillosa, una gran profesional y una gran amiga». Y aunque no son declaraciones directas de amor, son suficientes para dar a entender que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Y aunque no han confirmado abiertamente su relación, sus acciones hablan por sí solas. Se les ha visto juntos en eventos públicos, disfrutando de momentos de ocio, compartiendo cenas románticas, yendo de compras. Y en las redes sociales han compartido fotos y vídeos juntos, demostrando que están felices y enamorados. ¿Y qué podemos esperar ahora? Bueno, probablemente sigan compartiendo momentos juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, disfrutando de su amor y, seguramente, dándonos muchas más noticias y momentos bonitos. Y a nosotros como fans nos encanta. Este romance es, sin duda, una de las historias más bonitas del mundo de las series turcas. Es una historia que empezó en la pantalla, que conquistó a millones de personas y que ahora se ha convertido en una realidad. Y eso es algo muy especial. Es una historia que nos demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de filmación. Y que cuando el amor es verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier rumor, cualquier crítica. Pero por supuesto, en todo romance siempre hay altibajos.
Los rumores de crisis, las supuestas peleas, la presión mediática. Todo eso puede afectar a una relación. Pero hasta ahora, Andy y Kerem han demostrado ser fuertes, resilientes y muy enamorados. Y esperamos que sigan así, que su amor perdure y que sigan siendo felices juntos. La fama, la atención mediática y las constantes presiones externas pueden ser muy desgastantes para cualquier pareja. Sin embargo, Andy y Kerem han sabido manejar la situación con madurez y discreción. Han mantenido su privacidad, han protegido su relación y han sabido mantener la calma ante las adversidades. La clave de su éxito probablemente reside en la comunicación, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Son valores que han demostrado tener y que, sin duda, son fundamentales para mantener una relación sólida y duradera. Además, Andy y Kerem han sabido mantener la calma y no dejarse influenciar por los rumores o las críticas. Han seguido su propio camino, han hecho lo que les ha hecho felices y han priorizado su relación por encima de todo. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos repasado toda la historia de Andy y Kerem, desde el inicio de los rumores hasta las últimas noticias que confirman su romance. Hemos analizado las pruebas, las fotos, las declaraciones, los gestos, y hemos llegado a la conclusión de que sí, están juntos, están enamorados y están felices. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y de toda la información que hemos compartido. Si es así, no duden en dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de Andy y Kerem? ¿Les gusta esta pareja? ¿Creen que su relación durará mucho tiempo? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Andy y Kerem y de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más completos del mundo de las series turcas y las celebridades. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ya. Y para terminar, quiero dejarles una reflexión. El amor, como el de Andy y Kerem, es un tema fascinante. Nos hace soñar, nos inspira y nos da esperanza. Nos demuestra que a pesar de las dificultades, el amor siempre puede triunfar. Y sobre todo, nos recuerda que lo más importante es ser felices y vivir la vida al máximo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero verlos pronto en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.